buenas tardes, señoras y señores. Ahora sí que sí empieza la explanada. Ahora sí que sí empezamos en este programa. Me están diciendo, agáchate un poquito, pues vámonos hacia abajo, así me ven mejor. Señoras y señores, vamos a empezar la explanada y lo vamos a hacer como ya les hemos adelantado al inicio de este programa, hablando de Shakira. Vamos a hablar del éxito del momento y no habíamos encontrado una persona mejor en la faz de la tierra para hacerlo que una experta en música como es ella. Elena Colina, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Has escuchado la canción? La he escuchado. ¿De principio a fin? Sí, íntegramente. Y bueno, no voy a hablar sobre el conflicto. Exacto, no, porque no me corresponde. ¿Eres más de Shakira o de Gerard? Gerard Piqué, no del fenómeno meteorológico que acaba de entrar a la península. De Shakira. Muy bien, yo también. De Shakira porque tiene para utilizar las herramientas y ha tenido la oportunidad y la ha aprovechado. Pero bueno, yo lo que te quiero contar son dos como anécdotas, ¿no?, que ha ocurrido en la canción, porque esta canción no tiene ni una casualidad, todos son causalidades. Y es que cuando ella dice que son 2 de 2, ¿no?, que ella vale por 2 de 22, justo se marca ahí el minuto 2:22. No me digas. Y la canción dura 3 minutos 33, haciendo referencia a la edad de Piqué y a la camiseta. No me digas. Al número 3. Sí, y estas cosas, supongo que lo habrá hecho tanto con ella, con el otro compositor, con Bizarrap, pues resulta que es siguiendo una fórmula matemática con que es metrónomo Mazel. Mazel fue un inventor que en 1815 patentó el metrónomo, y entonces la ecuación es metrónomo Mazel igual en los compases por los pulsos partido entre los minutos. Entonces, despejando esa incógnita, te van saliendo todas estas cosas que seguramente ellos habrán utilizado para poder hacer todas esas causalidades. Ostras, me has dejado de pastita de moniato, porque no sabía que detrás de ya una letra que de por sí es potente, que vamos, la canción encima es pegadiza, tiene un ritmo que se queda impregnado en el cerebro y se repite constantemente, tenía además una fórmula matemática y todo un estudio científico detrás. Sí, lo han hecho pensando mucho lo que hacían. Yo solamente te voy a preguntar ya por una cosa más sobre Shakira y esta canción. Sí. La letra, ¿qué te ha parecido? Bueno, como te decía, ella ha utilizado todas las herramientas que tenía y las ha utilizado muy bien, porque tengo entendido que en menos de 24 horas había ganado un montón de millones de dólares. Así ya va a poder pagar Hacienda. Sí, seguramente. Presuntamente. Claro. Pues Elena Colina, muchísimas gracias por traernos también la actualidad musical y darle esa vuelta, porque aquí se nota la experiencia. Gracias de verdad. Gracias. Y aquí no se acaba la sección, no se vayan ustedes a pensar, aquí empieza, este es el punto de partida. Les hemos puesto la miel en los labios, hemos sido teloneros de esta entrevistaza que tenemos a un musicólogo, a un experto en músicas africanas. Él es Javier Romero, y ¿quién mejor para presentarle que tú, Elena? Bueno, pues mira, esta es una de las entrevistas que más ilusión me hace. Lo primero porque he tenido la oportunidad de estar 3 horas hablando con Javier previamente, entonces fue un lujo, porque Javier es como la Wikipedia, sabe de todo, y entonces pues es, además de musicólogo, pedagogo musical, es especialista en músicas africanas, trabaja en la Universidad de Alicante como profesor y además es el creador del método Wagner. Enseguida le vamos a preguntar por este método, Javier, para que ustedes se hagan una idea. Ha impartido más de 700 cursos, ha estado en más de 20 países, se dice pronto, así que aprovechando que está con nosotros, no le vamos a robar más tiempo y vamos ya a pasar a darle la bienvenida. Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Estamos bien, y más ahora, más si cabe, teniéndote como invitado. El placer es mío. Bueno, Elena,
Javier está con nosotros. ¿Por dónde empezarías tú esta entrevista? Pues por su método, por el método Wapner. Quiero que nos expliques, ¿no? Me encantaría que nos explicases en qué consiste y qué es el método Wapner. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer y muchas gracias a Elena, sobre todo por la trayectoria como directora que tiene, que es interesantísima, no solo aquí en Europa, sino también en Latinoamérica. Entonces también hay que ser recíproco en el agradecimiento porque la trayectoria es muy, muy brillante. Sí. La metodología realmente nace como una forma de poder ayudar a la sociedad, a las personas en activo, donde no enseñamos música, enseñamos con la música. Y lo que buscamos principalmente es poder tener estrategias para poder estimular posiblemente diferentes áreas del cerebro. Esto es fundamental para nosotros. Wapner es un acrónimo, se llama biomecánica, anatomía, psicología, neurociencia y etnomusicología. Y a partir de esos 5 pilares intentamos entender qué pasa en el cuerpo, en el movimiento y cómo nos puede ayudar, tanto para personas sanas como para personas con deterioro cognitivo, que pueden tener principios de Alzheimer, Parkinson, un daño cerebral leve, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Desde qué edad se puede empezar a utilizar este método? Nosotros tenemos lo que son protocolos de actuación para poder trabajar desde niños de 6 meses de edad, al principio, con unas actividades muy vinculadas a lo que es a la reptación y el gateo, que es fundamental en esa fase y que todo niño tiene que hacer. A mí por eso siempre me sale una reflexión cuando veo muchas veces a las mamás hablando y dicen, bueno, es que mi hijo ya pues caminaba, se ponía ya de pie con 1 año, corría, pues casi como las Olimpiadas, ¿no? Y yo digo, no, todo lo contrario, el niño tiene que estar en el suelo y tiene que hacer mucho trabajo motor, que es importantísimo con eso. Y a partir de ahí ya podemos empezar a trabajar con otra fase que es de 3 a 6 años de edad, que es ya la de infantil. Hay otro protocolo ya de actividades muy diferentes, empezamos a trabajar mucho la psicomotricidad fina, esa fase de pinzamiento. Nosotros hemos evolucionado mucho nuestro cerebro gracias a nuestro pulgar y nuestro índice, que hace precisamente esta opción, ¿no? Entonces los gorilas y los orangutanes lo que tienen es un pulgar muy, muy chiquitito. Por eso esa manera de trabajar y de poder articular con herramientas es bastante más complicado para ellos. Y repercute mucho en el lóbulo frontal principalmente, que es el que nos permite ya desarrollar sobre todo las funciones ejecutivas, que es fundamental, que es donde nosotros entramos mucho. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con adolescentes, ya pues con personas adultas y con mayores, y con personas mayores con deterioro X, porque siempre tienen que tener un protocolo antes analizado por especialistas. Me llama mucho la atención porque el método Wapner es multidisciplinar. Entonces, tanto lo puede utilizar un ingeniero como un arquitecto, como un profesor de educación física o un músico. Entonces, son unas profesiones muy diferentes que al final las podemos unir todas en el método. ¿Cómo es eso, Javier? Nosotros hemos tenido la suerte desde su creación en el año 98 de poder trabajar con más de 80 especialistas, es decir, 80 investigadores que han colaborado con nosotros con publicaciones. Tenemos a día de hoy más de 200 publicaciones científicas, más de 40 en Web of Science, que es un motor de búsqueda muy importante a nivel científico, y cerca de 1.400 citas académicas, que hay datos muy altos, ¿no? Para algo que es realmente lo que es moverse y de movimiento y de coordinación motora. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Que todos estos especialistas que se van acercando, pues viene por ejemplo un arquitecto y el arquitecto dice, bueno, pero es que la sala, para que esto funcione correctamente, debe de tener esta iluminación, debe de tener esta acústica y debe de estar estructurada de esta manera para que tu aprendizaje sea muchísimo más efectivo. Y eso es fundamental. Lo mismo cuando vienen los psicólogos, es decir, el ritmo y la música como terapia. ¿Me puede ayudar ocoterapia? Yo siempre lo vinculo a las emociones casa, a las de Roberto Aguado. Yo tengo que generar en ti unas emociones positivas, curiosidad, admiración, seguridad y alegría. Y es lo que ustedes hacen en este programa. Es decir, tú intentas generar una emoción positiva para poder enganchar a ese público y nunca una emoción negativa, las emociones Trump, tristeza, rabia, asco y miedo, porque eso es lo que hace la repulsa hacia la persona que tienes delante, ¿no? Entonces, si yo te intento cautivar con las emociones casa, entonces es cuando realmente pueden venir especialistas desde diferentes ámbitos y son ellos los que nos aportan y me dicen, oye, ¿tú has pensado si a lo mejor esto o lo otro? Recientemente estamos estudiando con ergoespirometría, es decir, con análisis ya de gases, de consumo de gases, de cardio y demás en el movimiento,
para saber cuál es tu nivel de consumo energético, de calorías, de latidos, etcétera, que es importantísimo. ¿Y cómo se extrapola todo esto al mundo de la música? ¿Cómo extrapolas tu método al mundo musical? Porque nosotros llevamos todo el rato, trabajamos con ritmo. El ritmo, digamos, como que es la base. Yo no te enseño música, pero te enseño con música. Es decir, yo me aprovecho de la música y dentro de la música me aprovecho del ritmo, porque es la base principal para poder, digamos así, cautivarte. Y con eso nosotros tenemos un protocolo, hay un protocolo para Alzheimer, otro para Parkinson, y el que es para músicos se llama solfeo cognitivo. El solfeo cognitivo es que rompemos con el modelo clásico por el que mucha gente deja de ir al conservatorio. ¿Por qué qué? Ahí me enseña música ¿cómo? Con la mano a hacer así todo el rato a solfear, el niño llega y le ponen así y dice que esto no es lo que yo buscaba. ¿Motiva? No, desmotiva. ¿Qué emociones genera? Las emociones Trump, pues las de antes. O tristeza, o rabia, o miedo, porque me están mirando así. Y yo tengo que motivarte, yo me tengo que enamorar de lo que estoy haciendo para yo podértelo transmitir. Y eso es fundamental. Si no lo consigo, si no sale de mí. Claro, ¿y qué echas de menos en el aula, sobre todo en la fase de los adolescentes, cuando constantemente, cada 50-55 minutos, se les está cambiando de asignatura? No hay una relación entre una y otra, por lo tanto, la sinapsis cerebral cuesta mucho más. ¿Qué echas de menos? Correcto. Yo estoy completamente ya de acuerdo, y es lo que nosotros hacemos en la facultad, en San Vicente, en la Universidad de Alicante, donde para nosotros es súper... Si tú sales a la calle, es todo un mestizaje. Tú no vas por la calle caminando 50 minutos y suena un timbre, plin, y cambias tú de dirección, plin, y cambias de dirección. Cada 50 minutos como que te van diciendo. ¿Por qué en las escuelas tenemos eso? ¿Por qué en la escuela tienes que estar tus 50 minutos sentado? ¿Tú eres capaz de estar 6 horas sentado y recibiendo órdenes? Esto es un programa de La Explanada, sí. Recibo las órdenes por Pinganí y me tienen sentado hasta en el clavo. Pero no debería ser así. Claro, ¿y qué es lo que ocurre? El alumno dice, es que yo no puedo, mi vida diaria no es así. Y después si yo salgo a la calle, ¿qué es? La música, con las matemáticas, con el inglés, con la educación física, está todo mezclado. Entonces yo debería de trabajar de manera conjunta con el profe de matemáticas, con el de inglés, con el de educación física, porque las clases deberían de ser multidisciplinares. Y a lo mejor no pueden ser de 50 minutos. Hoy puede durar pues 35 y mañana 1 hora y media. Pero porque yo te he motivado y he podido conseguir que sea interdisciplinar todo ese aprendizaje. Que le vea una lógica. Yo siempre le digo una cosa a mis alumnos, y es que yo sé que ellos cuando entran al aula entran al túnel del tiempo. Y están comparando dónde estoy yo aquí y con lo que me encuentro fuera cuando salgo. Bueno, lo del túnel del tiempo y el jardín del baobab, porque árbol más exótico que ese, que parece que tiene las raíces al revés y además es muy africano, ¿por qué se llama el jardín baobab en tu método? El jardín del baobab es toda una estrategia para poder emocionar y cautivar y motivar al alumnado que es pequeñito, de 2 años, 3 años y de 4 años, y darle una estrategia de aprendizaje musical en el que ellos pueden ver las cosas con otra visión y a través de una gincana. Ellos hacen un recorrido, ese jardín es que yo tengo que hacer un camino y ese camino me va a llevar a un baobab al final, donde va metida una tribu, va una historia, y de esa manera, de manera inconsciente, a través del juego, que es muy importante, hay que jugar, con el niño hay que jugar. En cuanto yo empiezo a hablarle a un niño de manera racional, su cerebro lo pone en modo avión con el móvil. Para ellos no hay diferencia entre juego y aprendizaje, y por eso utilizamos esa estrategia. Que utilizáis además a Ayo, ¿no? Se sí, llama Ayo. Ayango es un personaje que yo he creado en ese cuento, donde a través de una melodía, esa melodía también tiene un significado y que tiene una base importante que puede ayudar. Bueno, llegados ya a este punto final, no sé si tienes alguna última pregunta, Elena. Sí, a mí me gustaría saber... Rápida tiene que ser. Si el talento se hereda o se adquiere. Esta pregunta no puede nunca faltar, Elena? Yo creo que a esa postura hay que añadir una parte más, y es la creatividad. Ese toque o esa pizca, esa sal y pimienta que le podemos colocar, que es la creatividad. Yo puedo tener un talento para hacer este sofá, y de repetirlo mucho, puedo tener una habilidad, y puedo hacerte 50 en 1 hora, y demás. Pero ¿dónde está esa creatividad? Pues que el asiento, el color, la forma, la esquina, la curva, la cambio.
Y por ese sueño de creatividad que hay, es por lo que tenemos hoy día pues un Apple, el iWatch, un Tesla, un Facebook, un Instagram, etc. Por tanto, ese talento y esa creatividad tienen que ir siempre de la mano porque son aspectos fundamentales y no podemos olvidar. Hay un libro genial de Dick Swap que habla sobre creatividad y cerebro, que es maravilloso y narra mucho todo esto. Apuntado. Pues con esto nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Javier Romero, musicólogo, experto en música africana, ¿puede ser? Sí, he hecho mucho trabajo de campo en Namibia, en Sudáfrica, Kenia, Tanzania. Qué interesante, pues aquí tenemos otra puerta que abrir, la dejamos, así que te tendremos que invitar para que nos sigas contando. Gracias de verdad por estar esta tarde con nosotros. Elena, muchísimas gracias por traernos un nuevo invitado y por arrojarnos luz sobre todo esto de la música y darnos conocimiento en Vena. Gracias. Gracias a vosotros. Señoras